Bueno, jóvenes, buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sexta clase del módulo Facilidades de Producción. He visto que me han mandado varios WhatsApp acerca de que por qué no subí, digamos, la presentación de medición de gas. Es cierto, hubo una equivocación en subir una presentación que ya habíamos dado antes, que era choque de producción. Pero ya se encuentra en la plataforma. ¿Los han podido ver? Sí, que Entonces ya la tienen la presentación. Otra de las cosas que quiero comentarles es de que yo trabajo en una empresa de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y la única hora que puedo subir las presentaciones es en la noche. No me dedico al tiempo completo a la docencia. Así que si no lo subo, digamos, a temprana hora, van a tener que esperar hasta un poco más tarde, así como se lo subió el día de hoy. ¿Ok? está bien, Inge. Bueno, entonces el día viernes, para el día de hoy, voy a tomar lista. Gerson, Aquí, ingeniero, buenas noches. Jesús Dantle, Einar José, Aquí, Inge. Lady Salguero, Presente, Inge. Ronald Pérez, Presente. Rubén Mario Velarde. Presente, ingeniero. No hay más, ¿no? Bueno, entonces la clase anterior habíamos visto de que íbamos a realizar un ejercicio. Ya ustedes habíamos visto cómo podíamos encontrar cada uno de los parámetros. Y para no estar, digamos, perdiendo más tiempo, entonces, el ejercicio es el que ustedes tienen al frente y también ya las tienen en las diapositivas. Dice, en una planta se dispone de varios compresores reciprocantes instalados en paralelo, cuyas características de cada uno son las siguientes. La potencia del compresor dice que son de 1000 HP por millones de pies cúbicos, cantidad de etapas 2, presión de succión 200 PSI, presión de descarga 1000 PSI, presión de $200 PSI. El gas de alimento de la planta, dice, a los compresores se mide a través de un medidor de orificio del tipo flange tap, instalados en una cañería de un diámetro de 10,02 pulgadas con una placa de orificio de 3,75 pulgadas. El registrador de presión indica una presión estática de 200 PSI absoluta y una presión diferencial de 50 pulgadas de agua. La gravedad específica del gas es 0,655 y la temperatura de flujo 80 grados Fahrenheit. Las temperaturas base es a 60 grados Fahrenheit, 14,73 PSI. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Si lo pueden poner en silencio. Gracias. Y dice, determinar el caudal de gas medido en el puente de medición flange tap. Como habíamos comentado la clase del día miércoles, de la forma como vamos a calcular es lo que se mide, lo que se conoce como transferencia de custodia.
pueden haber muchos medidores, pero son medidores referenciales. ¿Qué significa? Que no sirven para transferencia de custodia. ¿Qué es transferencia de custodia? Son los volúmenes acordados entre, por decirte, el gas que nosotros le vendemos al Brasil y el Estado boliviano, bajo ciertas características de un contrato, que me dicen, yo quiero que me vendas gas natural bajo estas condiciones. A eso se llama transferencia de custodia. Una vez yo mido el gas, entrego a la empresa que me está comprando, ya la responsable de transportarlo el gas hasta su destino final ya no es el que vende, sino el que recibe. A eso se lo conoce como transferencia de custodia o el puente de medición, donde se mide y se traspasa el volumen a la empresa que está comprando el gas. Lo mismo sucede con el transporte de líquido. Se mide el líquido y se hace lo mismo. ¿Alguna duda con respecto a lo que es transferencia de custodia y lo que es referencial? No, Inge. Bueno, entonces vamos a ir al ejercicio, a la resolución del ejercicio. También le había comentado a ustedes de que la ecuación para calcular el caudal de gas está dada por la siguiente ecuación, donde dice que Q es igual, el caudal de gas es igual a la constante prima por la raíz cuadrada de la presión diferencial por la presión estática. Ese valor me da en pies cúbicos horas. Si yo desmenuzo esta ecuación, C' es igual a todos estos factores que ustedes ven acá. Factores de corrección, factores base, factores de temperaturas de flujo, factor de gas, factor de Reynolds, y así sucesivamente. La presión diferencial en este caso se lo tiene como dato. Creo que dice que es 50 pulgadas de agua. Y la presión estática es 200. Presión estática 200 psi. Entonces todo lo que está en raíz cuadrada es un dato. Si yo en el examen no le doy la presión diferencial y la estática, les voy a entregar este gráfico. Les voy a entregar este gráfico y ustedes van a tener que sacar de ese gráfico la presión estática y la presión diferencial. ¿Está claro? Sí. Ya. Respóndame, por favor, digan sí, no, para que yo sepa si están en sintonía o no, por favor, ¿listo? Está bien, Inge, una consulta. Sí. Adelante. Solamente tenemos que realizar de la gráfica tenemos que sacar un promedio, ¿no es cierto?, de todos los datos. Esas cartas son horarias, 24 horas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es sacar un promedio por hora y ver cuál es el promedio de las 24 horas al día. Y ese valor es el que tienen que poner como presión diferencial. Porque si leen, digamos, de una hora, es solamente puntual de una hora. Puede ser que en una hora
La temperatura subió, por decirte, y también subió la presión, pues, ¿no? O Está sea, bien, Inge. tomarías un punto instantáneo, ¿me entendés? Y yo no quiero algo instantáneo, quiero una presión diferencial promedio, porque no es lo mismo la presión diferencial en la mañana que la presión diferencial en la tarde o en la noche. Varía por el efecto de la temperatura. Bueno, entonces, siguiendo con la ecuación de la constante C, el primer factor que a mí me dicen que tengo que calcular es el factor F sub B. Y el factor F sub B está dado por los siguientes valores, donde el diámetro, el ID, me dice que es 3.750 y el OD es 10.02 pulgadas. Entonces nos vamos a ir a la tabla. Al final está la tabla que se les he entregado. Ya la tienen, ¿no? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, entonces dígame cuál es el valor. En esta donde está el mouse, está el diámetro. Y en la parte superior está el ID. ¿Cuánto sería? $2,879.7. Todos sacan ese valor, jóvenes. Hola. Sí, Inge. Respondan, por favor, digan sí o no, para que se los repita, por favor. No se queden callados, si no yo voy a continuar y después para el examen va a ser el problema. Yo para el examen soy sordo y soy mudo. Ok, entonces me voy a la tabla, como les decía, y de esta tabla de acá me voy al diámetro que es 3.750. Acá. Y me voy a 10.02. Y obtengo este valor, 2.879.7. ¿Estamos todos ahí, no, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Bueno, Sí, entonces vamos al FTF. El FTF está dada por 520 sobre 460 más la temperatura actual de flujo. Reemplazo ese valor en la ecuación. La temperatura de flujo me dice que es 80. Aquí está 80. Temperatura de flujo 80 grados Fahrenheit. Entonces, para convertir en absoluta, le sumo 460 y obtengo el valor de 0.9813. Si en caso no lo quieren calcular, también lo puedo sacar de tabla. Me voy a tabla. Y estoy acá. Aquí dice la temperatura, ¿cuánto es? Hola, 80. 80. 80. ¿Cuánto sería el factor entonces? Uno punto cero tres ochenta y cinco.
Eso es lo que me dice la tabla. Vamos a ver si calculándolo da el mismo valor. ¿Ok? No da el mismo valor, ¿no? ¿O da? No, negativo. Ahora, según el criterio de ustedes, ¿cuál deberíamos tomar? ¿Han hecho esta operación, jóvenes, o no han hecho? Hola. Sí, Inge. Aquí dice la fórmula FTB igual 460 más la temperatura base sobre 520. ¿Cuánto le da eso? 1.038. Y si le ponen la raíz, ¿cuánto le sale? Uno punto cero 19. Pero nosotros estamos calculando cuál, el FTB o el FTF. El FTB. TV. Estamos calculando Sí, primeramente el FTF, la temperatura de flujo, ¿no? Por eso le decía 520 más 460 más 80. Eso da 0,9813. Que también lo puedo sacar de tabla, le dije. ¿Cuánto le daba el valor ese? ¿Da el mismo o varía? ¿Cómo fue? Sí, Inge, sale lo mismo. Bueno, entonces eso tienen que verificar, jóvenes. Por favor, díganme, para no estar perdiendo más tiempo, ¿listo? Ya tienen las tablas, así que podemos ir más rápido. Bueno, entonces ahora vamos a calcular FTB. FTB me dice que la fórmula es 460. Tenemos que calcular todos estos valores de acá de C. Ahora vamos a calcular FTB. 460 más temperatura base sobre 520. Lo puedo calcular también de la ecuación, o si no, lo puedo sacar de tabla. ¿Cuánto le ha calculado y cuánto le sale de tabla? Por favor, a ver, verifiquen eso. Calculado sale 1, de tabla sale 1. Bueno, entonces Inge. estamos bien. Ahora vamos a hacer el cálculo de FG. FG, la fórmula me dice que es raíz cuadrada de 1 sobre la gravedad específica. La gravedad específica, según el ejercicio, me dice que es 0,655. Entonces reemplazo y me da 1,23. ¿Y de tabla cuánto sale?
Bueno, continuamos entonces. El FR es igual a 1 más B sobre la presión estática por la presión diferencial. Reemplazando en la ecuación 1 más la constante de B, 0.0213 sobre 50 por 200, la estática por la diferencial. O también lo puedo calcular de tabla. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, entonces nos vamos a calcular R, el número de etapas, donde digo la presión de descarga sobre la presión de succión. La presión de descarga me dice que es 1000 y la presión de succión es 200, elevado a la U medio. N es el número de etapas. En este caso la etapa dice 2 etapas, entonces aquí están las etapas. 2 etapas dice ahí. Por eso está elevado a la 2. 1 sobre N. N me da 2.23. Para calcular y sacar el valor de beta, tengo que dividir las pulgadas de agua por la presión. Me da 0.25. Con ese valor voy de tabla, o si no lo calculo también y me da beta. Beta sale 0.3742. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes, o tienen alguna duda? Conforme, ingeniero. Está bien, Inge. He tratado de hacerlo paso por paso para que no se pierda, por favor. Inge, una consulta. Sí, ¿Cuál es la tabla 3.19? 3.19. no tiene nombre, pues, pero están ustedes, tienen no les he puesto nombre, no les he puesto yo, digamos, de tabla, digamos, ¿no? Esta tabla que aparece acá, digamos, en la presentación, es la página donde yo saqué las tablas. Están arribita con FR, así con... Pero cada una de las tablas están con su propia, pues, nomenclatura, ¿no? O sea que no hay donde perderse tampoco. Está bien, Inge. Muchas gracias. O sea, cada una de las tablas, por si no le entienden, en la parte de arriba tienen su propio código. Mire, por ejemplo, si yo quiero calcular FB, aquí dice Flange Tap Basic Orifice Factor FB, tanto. FPB, FTB, y así sucesivamente. Ahora, si ustedes pues quieren ponerle números, pónganle números si les es más fácil para ustedes, por favor. ¿Ok? Conforme. ¿Qué otro factor nos falta encontrar? Hola. FB. A ver, continúen ustedes, por favor. ¿Cuál factor falta? Ahí tienen ya toda la fórmula. FG habíamos dicho que era 1 sobre la gravedad específica. Ahora calculemos el factor de expansión térmica. FA. ¿Cuánto sería el valor?
El factor A sale 1.002. Ya, ¿cuál es el siguiente factor? Entonces, ahora sigan calculando, por favor, de acuerdo al cronograma de ecuaciones que le he dado. Por favor, calcúlenlo todos estos factores de acá. El FB, el FPB, el FTF, el FG, el FR, el Y sub 1, el FTF, el FM, el FA y el FWL. Está bien, Inge. Una vez tengan ese valor multiplicado, me avisan, por favor.
¿Ya terminaron, jóvenes? Todavía, Inge. Me confirma cuando ya lo tengan listo. Todavía. Aún no,
¿Alguien terminó? Aún no, Inge. Me avisan, por favor, cuando terminen.
¿Cómo ve, compañero? Hola. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Inge. ¿Cómo andan las cosas? ¿Ya terminaron o falta? Todavía falta, Inge. Bueno, a mí me falta. ¿Cuánto era la presión diferencial? Hola. ¿Cuánto era la 50, presión diferencial? 50 pulgadas de agua. Ya, vamos a hacerlo en este software de acá. 50 pulgadas de agua. ¿Están siguiendo, no? Sí, Inge. La temperatura promedio de flujo, ¿cuánto era? 80 grados Fahrenheit. 80. ¿Cuánto era la presión estática? 200 PSI. ¿Cuánto era la diferencial? ¿Cómo, Inge? Abajo dice 50% del rango de presión diferencial. 50, ¿no? sí, Ya, ¿cuánto era el diámetro del tubo de medición? 10,02 pulgadas. 10,02. ¿Cuánto era el ID? 3,75 pulgadas. 3,750, ¿no? El diámetro de la placa, ¿cuánto era? El diámetro de la placa es, Inge, 3,75. ¿Cuánto era la gravedad? 0,65. ¿Cuánto? 0,65. 5 más 655. ¿Cuánto le sale el caudal? ¿Calcularon o no?
A ver, verifiquen sus factores, sé que están bien con lo que saca este Excel. ¿Cómo fue, amigo? Lo estoy revisando, Inge. Ya. Inge, ¿lo puedo poner un poquito más abajo para verificar? El que ustedes están haciendo está con todos los factores. Este Excel que yo tengo acá restringe muchos factores que no están para calcular la constante C de la placa de orificio.
¿Alguien ya saca algún valor? Sí, Inge, solamente me falta dos factores. ¿Están haciendo todo o solamente una persona, jóvenes? estoy más atrás, Inge. Estamos haciendo. Bueno, este ejercicio, como ustedes pueden ver, es un ejercicio sencillo. Hay que seguir paso por paso. Y no hay dónde perderse.
Ya, jóvenes.
¿Alguien ya sacó el valor del gas? Todavía, Inge. ¿Sí? Inge, Sí, señor. el caudal me sale 8.378 miles de pies cúbicos día. ¿Cuánto? 8.378 miles de pies cúbicos día. ¿Y a los demás cómo le salieron? ¿Tuvo algún problema en calcular algún factor de las constantes, joven? Sí, Inge. ¿Cuál? Un momentito. El factor básico de edificio. ¿Ese? Sí, Inge. Inge, Con los datos sale eso, Inge. Y le he metido otra calculadora, pero no sé si el valor está correcto. Ya. Mira, yo tengo un software el cual yo meto todos los valores en función a estas ecuaciones que ustedes ven. Y el valor que saco es similar más o menos al que ustedes han sacado. Está por ahí, digamos. Está dentro del rango de error. Por eso es que le preguntaba a los demás si cómo les fue. Yo estaba tratando de poner a Excel para ver si sale, porque en mi calculadora justamente ese valor me sale incorrecto, por más que meta todos los valores. Y como llega hasta cierto punto y se terminan los valores, y quería hacerlo por parte donde están la parte de suma, la parte de resta, pero la segunda parte donde está el 5 elevado donde está ese factor, ahí es donde sale error, entonces no me permite mi calculadora sacar el dato de la KE. Ah, ok. Bueno, entonces, para seguir avanzando, jóvenes, poder calcular el caudal de gas de un medidor de transferencia de custodia, tiene que continuar con cada uno de estos pasos de acá. Seguramente el día de mañana, cuando tengan que ir a una planta de procesamiento de gas natural o estén probando un pozo específico y le digan calcular el caudal de gas de un portaplaca Daniel, la forma de calcularla es esta, no hay otra. Todo se basa en el AGA 3. Entonces, es largo, pero es sencillo y también es fácil de poderse equivocar usando la calculadora. Inge, ¿Sí? todas estas ecuaciones se encuentran en el AGA 3. En el AGA 3 se encuentran eso y otros valores más también. Lo que yo les he dado es un resumen de lo que sale del AGA 3. Estos Está bien, métodos se basan en esos tipos de AGA. Por eso le decía, hay AGA. Al comienzo de la clase yo le decía, aquí tengo el AGA 3, dice medidores de presión diferencial. Entonces lo que estamos utilizando nosotros son medidores
diferenciales, pues, ¿no? ¿O no? Sí, Inge. Y si queremos ser más preciso, nos vamos a ir al AGA 7. Vamos a usar medidores de turbina. Pero si queremos ser más exactos, utilizamos los sónicos. El AGA 11 es para medidores básicos Coriolis, pero ese es para líquido. El AGA 3, el AGA 7 y el AGA 9 es para gas. ¿Está claro? Sí, Sí, Inge. Y disculpe, Inge, ¿cuál de los tres se utiliza con mayor frecuencia aquí en Bolivia? Se utilizan ambos, el ultrasónico y el de presión diferencial. Es que hay empresas que todavía un placa de medición Daniel lo tiene ya de hace bastante tiempo. Entonces, cambiar un puente de medición a ultrasónico o sónico es demasiado caro. Y no es como hacer un cambio, digamos, de una línea, pues no, es un tramo que hay que cambiar bastante grande. Hay que hacer modificaciones en los puentes de medición. No es solamente el medidor. Y todo eso tiene que venir certificado de Estados Unidos. Los medidores sónicos se los calibran cada 5 años. Los instrumentistas en Bolivia calibran cada mes, pero son los instrumentos. ¿Qué instrumentos intervienen ahí? Un transmisor de presión y un transmisor de temperatura. Eso es lo que ellos verifican o hacen calibraciones cada mes. Pero al medidor, cada 5 años. ¿Ok? Entonces, ahora un poquito a modo de descanso, les voy a poner otro tipo de medidor que ya habíamos visto anteriormente cómo era el diferencial. Ahora van a ver el de turbina, luego van a ver el ultrasónico y el de medidores másico Coriolis. ¿Ok? Está bien, Inge. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, Inge. Hola. Sí, sí, se ve. The most diverse substances are transported and distributed in piping systems every single day. They can include solvents and chemicals, oil and gas, or steam for energy transmission. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles for their measurement are required. One method is flow measurement, based on the differential pressure principle. Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovered the direct relationship between the pressure and speed of a fluid flowing in a pipe. Italian physicist Giovanni Battista Venturi also performed experiments on flow. And in 1797, he built the first flow meter for closed pipes, known as the Venturi tube. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers, separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be
precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles. And finally, with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions. Industrial flow measurement using differential pressure has been tried and tested in numerous applications worldwide for about 100 years. With this measuring principle, all liquids, gases, or steam can be measured, even at extremely high process pressures and temperatures. Every differential pressure flow meter manufactured by Endress and Hauser is configured to customer specifications and pre-mounted. For all applications, we have the right solution. Endress and Hauser, your single source supplier for measurement technology. Ok. Entonces, con todas esas ecuaciones que nosotros hemos calculado, lo único que ustedes calculan es la constante C de la placa de orificio. ¿Ok? La presión diferencial y la estática la sacamos de tabla. Luego todos esos valores, más la cromatografía del gas natural, va directamente a un computador de flujo. Ya el computador de flujo hace el cálculo mediante el AGA 3, el AGA 7, el AGA 9 y así sucesivamente. ¿Está claro? Sí, Inge. Ya vamos a ver los otros métodos más para que los otros medidores. A ver, vamos a ver ahora el sónico. ¿Están viendo? No, ¿Sí? No, Inge. No. ¿Están viendo o no? The most diverse no, Inge. substances are transported and distributed in piping systems every single day. They can include solvents and chemicals, vegetable oils in the food sector. Inge, no se ve el video. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. The most diverse substances are transported and distributed in piping systems every single day.
They can include solvents and chemicals, vegetable oils in the food sector, coolants in primary industry, or petrochemical products. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles are required for their measurement. One principle is flow measurement based on the differential transit time method using ultrasound. The basic physics of this principle can be traced back to the English physicist and Nobel Prize winner Lord Rayleigh. His book on the theory of sound, published in 1877, describes the propagation of sound waves in solids and gases. Here is how this measurement method works. Inside the ultrasonic flow meter, pairs of sensors are fitted across from each other in the measuring tube. Each sensor can alternately transmit and receive an ultrasonic signal. Simultaneously, the transit times of these signals are measured. The ultrasonic signals are generated with piezoelectric crystals applying a voltage. Conversely, a piezoelectric crystal creates a voltage when an ultrasonic signal impacts the sensor. By increasing the number of sensor pairs, it's possible to accurately detect and mathematically compensate for flow profile distortions over the entire pipe cross-section. When there is no flow, the signal transit times are the same, upstream and downstream. Once the fluid starts to flow in the measuring tube, the ultrasonic signals are accelerated in the direction of the flow and decelerated against the flow. As a result, the ultrasonic signals now have different transit times, less time in the direction of flow and more time against the flow. Therefore, the differential transit time measured by the sensors is directly proportional to the flow velocity in the pipe. Together with the known tube cross-section, the actual flow volume can then be calculated. The greater the flow velocity, the greater the measured time difference between the two ultrasonic signals. For ultrasonic flow measurement, the sensors do not necessarily have to be fitted into the pipe wall. With a clamp-on system, for example, the sensors are fastened directly onto the outside of the pipe. They can be retrofitted at any time without interrupting the process. With clamp-on sensors, the ultrasonic signal is passed directly through the pipe wall and into the fluid. The signal continues through the fluid, is reflected on the opposite pipe wall, and then measured by the second sensor. In this example, with a two-traverse installation, the clamp-on design is unique because flow rates can be measured in very large pipes, up to 4 meters in diameter. This possibility increases the areas of application, for example, in the water and hydroelectric industries. Flexible mounting, process safety, and cost effectiveness are the distinctive advantages of ultrasonic flow measurement. For all applications, we have the right solution. Endress and Hauser, your single source supplier for measurement technology. ¿Alguna duda al respecto de este tipo de medidor, jóvenes? Hola. Inge, Entonces quiero que me digan cuál es la diferencia entre el medidor sónico y el de placa de orificio. ¿Entendieron la pregunta o no? sí, Inge.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? El de placa de orificio registra la diferencia de presión y el ultrasónico tal vez está relacionado que emite una onda y esa onda, dependiendo del flujo, los registra los cambios que se pueden presentar en su presión. Ok, eso es lo que hace, eso es correcto. El de placa de orificio justamente está en función a una presión diferencial y a una estática. ¿Ok? El placa de orificio, como ustedes han visto, en cada frente de la válvula tienen 4 sensores. Y esos sensores mandan señal de una área transversal de un lado al otro lado. Es para que tengan más o menos ustedes una idea. Si tienen una canoa y quieren cruzar un río, la canoa esa nunca va a ir pues recto. Siempre va a ser un ángulo de 45 grados. Ese mismo criterio es el que tiene el medidor ultrasónico, que manda señales de un sensor al otro sensor. Esas señales, al atravesar el flujo de un sensor al otro sensor, es lo que capta estos sensores internos y hacen que esas ondas sean leídas, digamos, por el FQT del computador de flujo y lo transforme ya, digamos, en valores para saber cuánto es el caudal de flujo instantáneo que está pasando por ese tubo. ¿Alguna duda más que quieran saber de este medidor? Inge, más que una duda, una consulta, Inge, disculpe, ¿no tiene las normas AGA? Le comento que estaba buscando por Google y no encuentro los PDFs. Ya las normas AGA, pues, la venden, ¿no? Tienen un precio. Entonces, yo tengo una norma AGA, pero es viejísima. Inge, no sé si nos podría facilitar tal vez ese documento. Pero todo lo que hemos sacado del AGA es justamente lo que le he pasado ahí en las diapositivas. Sí, claro, Inge, pero como para mayor información. Ok. Vamos a ver el otro medidor, Coriolis, por favor. ¿Están viendo? No, Inge, ¿Ah? ¿Se ve o no se The ve? most diverse no, substances Inge. are Se ve, Inge, no se transported ve. and distributed in pipelines every single day. This may include drinking water, fruit juices, oil, Ahora, Inge, Sí, the most diverse substances are transported and distributed in pipelines every single day. This may include drinking water, fruit juices, oil, and gas, as well as chemicals, acids, or alkalis. The fluids flowing through pipelines often display completely different properties. Consequently, there are different principles for their measurement. One such method is flow measurement based on the Coriolis principle. The French physicist Gaspard Gustave de Coriolis set out the physical basis for this measuring principle over 200 years ago. What is interesting is that the Coriolis principle allows the flow of mass to be directly measured. Let's take a closer look at how this measurement method works. A tube is located inside each Coriolis flow meter. An exciter causes this tube to oscillate constantly. Here, in an exaggerated example. If there is no flow, the measuring tube oscillates uniformly. Sensors are located at the inlet and outlet,
and register this basic oscillation precisely. As soon as the fluid starts to flow in the measuring tube, however, additional twisting is imposed on the oscillation as a result of the liquid's inertia. Now, due to the Coriolis effect, the inlet and outlet sections of the tube oscillate in different directions at the same time. The highly sensitive sensors pick up this change in the tube oscillation in terms of time and space. This is known as the phase shift and is a direct measure of how much liquid or gas is currently flowing through the pipe. The higher the flow velocity, and thus the total flow, the greater the deflection of the oscillating measuring tube. The application of the Coriolis measuring principle doesn't stop here. It can also be used to simultaneously determine the density of the flowing fluid. To do so, the sensors also register the oscillating frequency. In other words, how often the measuring tube moves back and forth in 1 second. From the animation, it's clear that a tube filled with water oscillates more frequently than a tube filled with honey, for example, which has a far higher density. Thus, the oscillating frequency is a direct measure of the fluid's density. Both the density and the flow are determined simultaneously but independently via the tube oscillation. Endress and Hauser has continuously revolutionized and perfected Coriolis flow measuring technology in numerous innovative systems. This measuring technology is unique, as it's the only way multiple process variables such as mass flow, volume flow, density, temperature, and even viscosity can be measured simultaneously in pipelines. For all applications, we have the right solution. Endress and Hauser, your single source supplier for measuring technology. Ok, jóvenes. Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar a qué se refiere cuando estamos hablando de un AGA 3, un AGA 7, un AGA 9 y un AGA 11. El AGA 11, ¿qué es lo que mide, jóvenes? Líquidos. La oscilación del líquido o del flujo. Sí, el AGA 11 solamente mide líquido, ¿ok? El AGA 9, el AGA 7 y el AGA 3 solamente gas. Bueno, ahora yo les voy a dar un trabajo práctico y con eso vamos a terminar la clase por el día de hoy. Me van a calcular el siguiente ejercicio. Anótense, por favor. Dice un medidor de placa de orificio de 2 pulgadas equipado con tomas de tubería que utilizan conexiones de presión estática, corriente arriba en un diámetro nominal de 6 pulgadas y un OD de 0.065, diámetro externo. La tubería muestra una presión diferencial de 60 pulgadas de agua y una presión estática ascendente promedio de 90 psi-A. La temperatura de flujo es de 50 grados Fahrenheit. La gravedad específica del gas es de 0.65. Usando una presión base de 14.9 psi-A y una temperatura de flujo de 50 grados Fahrenheit. Calcular el indicador de velocidad de flujo de gas por ese medidor. Y ahí tienen al frente todos los datos.
Por si acaso, el valor final, el caudal de gas de este ejercicio, anótense por favor, es 77,837 pies cúbicos hora. Inge, ¿puede repetir, por favor? 77,837 pies cúbicos hora. Ese es el resultado que tienen que sacar. ¿Tienen alguna duda al respecto de cómo se mide el caudal de gas en un puente de medición de transferencia de custodia de un puente de medición Daniel Flagstaff? Yo creo que no tienen que seguir toda la secuencia de la ecuación, háganlo con calma y van a sacar ese valor, por favor. Háganlo porque este va a ser pregunta segura de examen. El examen lo vamos a tomar la próxima semana. Tenemos una clase el día lunes en el cual vamos a ver todo lo que es medición del crudo, del petróleo en un tanque de almacenamiento, en tanque de techo fijo y en tanque de techo flotante. Vamos a hacer, eso también es cálculo y eso también va a ser parte del examen. Voy a tratar de subir a la tabla de los tanques de medición el día de mañana junto con el video de esta noche. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Adelante, escucho. Inge, si bien hace rato cuando nos mencionó... Si puede hablar más fuerte, por favor, le agradezco. No se escucha casi nada. Inge, ahora... Ahora sí. Hola. Sí, le escucho, adelante. Inge, si bien hace rato cuando nos estábamos haciendo el ejercicio, le mencionábamos que, bueno, la mayoría creo que tuvo dificultad en el factor básico de orificio. Mi duda, Inge, sería, ahorita dándome cuenta yo el FB, al comienzo hemos hallado el FB en la tabla. Ese sería el mismo que en vez de reemplazar toda esa fórmula. Sí, correcto. Por eso le digo, hay dos formas de hacerlo. Si quieren, aplican la tabla o aplican las ecuaciones. Eso ya depende del criterio de cada uno de ustedes. Ahora, lo que yo les doy no es lo último, pues que hay. Hay varios libros también. Ustedes también pueden entrarse al internet y pueden ver N tipo de libros. También pueden consultar. No se basen a lo que solamente les estoy dando yo, mi persona. ¿Ok? Sí, sí. Ingeniero, tengo una pregunta aquí en Adelante. pantalla. Ahí en pantalla donde nos indica el ejemplo, la práctica, diámetro de la línea indica que es 6 pulgadas y el diámetro interno de la línea es 6.065. Indica que el diámetro interno es un poco más grande en G, eso es mi duda. A ver, jóvenes. Cuando yo hablo, digamos, de un diámetro interno, estoy hablando del orificio interno, el ID de la tubería. Y el OD es mayor. ¿Está claro? Sí. Está claro, hasta ahí. Bueno, esa es la diferencia. El ID y el OD. El Creo OD que sería el compañero diámetro de la línea, ¿verdad? Sería 6 pulgadas. Y el ID sería 6.065, que a lo que yo entiendo que el ID es más grande que el OD. No. Lo que pasa es que para los puentes de medición tienen este tipo de referencia. ¿Ok? Estoy hablando
los diámetros internos y externos de los puentes de medición. Pero yo no puedo hablar de puentes de medición, estamos hablando de líneas. Entonces las líneas acá en este caso sería el ID es 6 pulgadas y el OD es 6,065. Mayormente, si ustedes quieren saber más, en las placas de orificio, el 6065 es el bord del puente de medición. Para su traducción le ponen pues diámetros internos de línea, ¿ok? Ok. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Podría ¿Aló? volver a aclarar? ¿Podría volver a aclarar, Inge, por favor? Ya, si ustedes se van a un medidor de placa de orificio, dice diámetro de la línea 6 pulgadas. El bord del puente de medición dice es 6,065. ¿Cuál es el bord? Es donde va la placa de orificio dentro del puente de medición. Ahora, si ustedes aplican pues el criterio de una cañería, es muy diferente. Una cañería, el diámetro externo, llamémosle, es mayor que el diámetro, es menor que el diámetro, perdón, el diámetro externo es mayor que el diámetro interno. ¿Es correcto eso? Sí. Sí, correcto, está ahí. Pero este es un puente de medición. ¿Cuál es el puente de medición? Es este. Ahorita le voy a mostrar. Este es el puente de medición, el seño. En esta plaquita que ustedes ven acá, arriba están viendo dónde está el cursor. Sí. Ahí dice bord. El bord de esta parte de acá es 6,065, lo que decía ahí el ID. ¿Ok? Y el diámetro de la línea de de acá es 6 pulgadas. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge, ¿Sí? El diámetro interno, entonces, Inge, estaría, el diámetro interno que se indica ahí es en realidad del medidor, ¿verdad? Y las 6 pulgadas es de la línea el que llega al medidor. Así es, señor, pero si ustedes toman el criterio de cañería es muy diferente. ¿Está claro? Sí, Bueno, entonces no se olviden. Si yo quiero medir el diámetro de una cañería, por decirte Schedule 40, que es estándar, el ID para mí es lo de adentro y el OD es el externo, sí, pero de una cañería. Este es un puente de medición. Esa es la diferencia. ¿Ok? Está bien, Inge. Entonces, sí, sí, ya se entendió. Bueno, entonces, si no hay otra consulta que tengan, por favor, adelante. Bueno, si no hay más consulta, la vamos a dar por terminada la clase del día de hoy acá. Hemos trabajado en horario continuo. Practiquen, por favor, todo lo que es dimensionamiento de separación, placa de orificio. Y el día lunes vamos a ver medición. Medición de tanques de petróleo
y vamos a hacer los cálculos de tanques de techo fijo y tanques de techo flotante. Y con eso terminamos el módulo y el día miércoles damos el examen y el día viernes estamos subiendo las notas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? De este miércoles al siguiente miércoles es el examen, ¿verdad? No, señor. El día lunes es la última clase y el miércoles es el examen. ¿Cuántas clases ya vamos, pues? ¿Está bien? 5. Son 8 clases, ¿no? Hasta ahora son 6 clases. El día lunes es la 7ª clase y el día del examen es la 8ª clase. El 15. Conforme, ingeniero. Eso es lo que yo he entendido, lo que me dijo el ingeniero Máximo Plata. Y el examen es el mismo horario, ¿no? De la clase. El mismo horario de 7 a 10. Vamos a empezar a las 7, yo le doy y le paso el examen y van a hacerlo hasta las 10 de la noche. Ya el que lo pasa 10, 5 minutos, ya pues ya no da ya. 10 en punto. Por eso le digo, todos los ejercicios que hemos hecho hemos sido bien explícitos, se les ha explicado bien, paso por paso. No hay nada que me esté inventando. Todo lo que hemos visto es lo que se va a preguntar, tanto teórico como práctico. ¿Ok? Inge, estaba mencionando al inicio del módulo que íbamos a tener un trabajo final. ¿Se va a realizar eso? Solamente va a ser el examen. Va a ser el examen porque no alcanza el tiempo. Si le doy trabajo final, ¿cuándo presentaríamos eso? ¿Está bien, Yo Inge? creo que va a ir con los trabajos que nos ha pedido, ¿no, Inge? Todos los trabajos que les he dado, les voy a pasar otro más de separadores para que promediemos lo del examen. Este que nos dio es para el lunes, ¿no? Eso que le estoy dando es para el día lunes, correcto. Inge, ¿el examen vamos a dar en la plataforma o cómo va a ser el examen? El examen yo se lo voy a dar, ese mismo día, lo voy a poner aquí en la pantalla. Ustedes van a copiar las preguntas y van a tener las 4 horas para poderlo realizar. Y al terminar el examen, ustedes me lo mandan por WhatsApp y yo hago la revisión de esos exámenes. ¿El documento que vamos a enviar va a ser en Word, Inge, o podemos hacer manual? Ustedes lo pueden hacer de forma manual y se les sacan una foto y me lo envían. Yo voy a revisar lo que ustedes hagan. Está bien, Inge, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, por favor? Adelante. Bueno, si no hay ninguna consulta, muchas gracias, jóvenes. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Gracias y estamos en contacto. Conforme, que tenga buena noche, ingeniero. Gracias.